¿Estás cansado de que la pensión que te ganaste con décadas de esfuerzo no te alcance ni para llegar a fin de mes? ¿Te irrita ver cómo la cesta de la compra sube sin freno y sientes que los reajustes anuales de tu pensión son migajas que no compensan nada? Si te levantas cada mañana con la angustia de tener que estirar ese dinero, si sientes la frustración de no recibir el reconocimiento económico que mereces por tu vida laboral, déjame decirte algo crucial. Hay una subida de pensiones a la vuelta de la esquina, pero tienes que saber si eres uno de los pocos afortunados. No es la subida general de enero, es un aumento extraordinario focalizado y que está generando un debate encendido en España. Lo que voy a revelarte hoy con datos y cifras oficiales es quién, cómo y cuándo va a recibir este pellizco extra que podría significar hasta 300 € más al año para los jubilados más vulnerables. Presta mucha atención porque saber esto es la diferencia entre quedarte fuera o asegurar tu estabilidad financiera. ¿Alguna vez has mirado tu cuenta bancaria a finales de mes? Justo después de cobrar la pensión, y has sentido que el dinero se evapora antes incluso de poder usarlo. Sientes esa frustración de ver cómo la subida general de pensiones, esa que nos dieron en enero, no ha servido de nada frente al precio del aceite, la luz o la simple cesta de la compra. Si estás cansado de sentir que tu pensión contributiva, por la que has trabajado 40 años, vale cada día menos, o si por el contrario, estás en el límite con una no contributiva, contando cada céntimo, presta muchísima atención. Porque hace literalmente unos minutos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha soltado una bomba informativa, una nueva subida de pensiones. Pero, y este es el pero que va a generar un terremoto, es una subida que no es para todos. Es un aumento selectivo extraordinario. Y en este preciso instante te voy a desglosar quiénes son los jubilados afortunados que verán un ingreso extra en su cuenta y quienes lamentablemente se quedan fuera. Quédate conmigo porque vamos a analizar las cifras exactas y te diré si tu nombre está en esa lista. Vamos a poner las cartas sobre la mesa con total autoridad y transparencia. Lo primero que debes entender es que este anuncio, del que todo el mundo empieza a hablar, no tiene nada que ver con la revalorización general de las pensiones contributivas que vivimos a principios de año. Ese aumento que fue del 2,8% para la mayoría de los 9,5 millones de jubilados contributivos se calculó en base al IPC interanual como marca la ley y el Pacto de Toledo. Esa subida ya se está cobrando y es un derecho consolidado. Lo que se ha anunciado ahora es un paquete de medidas extraordinario, un ajuste adicional que el gobierno ha decidido implementar de forma urgente. La razón es evidente, la inflación subyacente sigue siendo alta, el coste de vida aprieta y el invierno está a la vuelta de la esquina, con lo que eso supone en gastos de calefacción y energía. El gobierno considera que si bien el sistema general está protegido por el IPC, hay colectivos específicos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad severa y la subida de enero no ha sido suficiente para ellos. Por lo tanto, se ha aprobado una inyección de 300 millones de euros destinada a un grupo muy concreto y muy numeroso de 1,8 millones de jubilados. La gran pregunta es, ¿estás tú entre ellos? Vamos a analizarlo grupo por grupo. El primer gran colectivo beneficiado y el más significativo en términos de vulnerabilidad, música, son los perceptores de pensiones no contributivas, PNC, tanto de jubilación como de invalidez. Hablamos de unas 600.000 personas en toda España. Para este grupo se ha confirmado una subida extraordinaria del 3%. Quiero que entendamos qué significa esto. La pensión no contributiva media ya tuvo un incremento notable en enero, situándose en unos 564 € mensuales. Con este 3% adicional, esa cifra se eleva hasta los 581 € mensuales. Puede que estés pensando son solo 17 € más al mes,
pero para una persona que vive con 564 euros, 17 euros, son un balón de oxígeno. Es la diferencia entre poder comprar fruta y pescado fresco o tener que renunciar a ellos. Es poder pagar una factura de farmacia sin descuadrar el mes. Es fundamental entender quiénes reciben esta pensión. Las PNC no se basan en las cotizaciones. Son una prestación asistencial para ciudadanos españoles y residentes legales mayores de 65 años o con discapacidad, que no han cotizado lo suficiente para generar una pensión contributiva y que además demuestran una carencia de rentas con ingresos anuales por debajo de los 8.200 euros si viven solos. Hablamos de personas que en muchos casos han sido amas de casa dedicadas al cuidado del hogar, trabajadores que sufrieron largas lagunas de cotización o que trabajaron en la economía sumergida. Este 3% es una medida de justicia social directa para el eslabón más débil de la cadena. El segundo grupo, que verá un incremento inmediato en su nómina, es el de los perceptores de complementos a mínimos. Y aquí pido máxima atención porque es un concepto que genera mucha confusión. Hablamos de personas que sí tienen una pensión contributiva, pero cuya cuantía calculada en base a sus años cotizados y sus bases de cotización es tan baja que no alcanza el umbral mínimo que fija la ley cada año. En esos casos, el Estado complementa esa pensión hasta llegar a dicho mínimo. Para este colectivo, el gobierno también ha aprobado una subida del 3% en ese umbral. Vamos a traducirlo a euros, que es como se entiende. Hasta ahora, el mínimo de jubilación para un titular de 65 años o más, sin cónyuge a cargo, la situación más común era de 874 euros. Con este 3% de incremento, ese umbral se sitúa en torno a los 900 euros mensuales. ¿Qué significa esto? Si tú tenías una pensión calculada de 700 euros y la Seguridad Social te rellenaba con 174 euros para llegar al mínimo, 874 euros, ahora te rellenará con 200 euros para que alcances esos 900 euros. Este es un grupo silencioso pero numeroso, compuesto en gran parte por mujeres con carreras de cotización interrumpidas por la maternidad o el cuidado de mayores, y también por muchos autónomos que cotizaron por la base mínima durante toda su vida. Es de nuevo una medida destinada a proteger a quienes, aún habiendo contribuido, se quedaron en el límite de la suficiencia económica. El tercer y último colectivo beneficiado por este paquete extraordinario es el de los perceptores del complemento para la reducción de la brecha de género. Este es quizás el incremento porcentual más notable, un 4% extra. Recordemos que es este complemento. Es esa cuantía adicional que se añade a la pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente y que se concede a los progenitores, mayoritariamente mujeres. Aunque también algunos hombres pueden solicitarlos y demuestran un perjuicio en su carrera por haber tenido hijos. El objetivo de este plus es compensar el impacto que la maternidad y la crianza tuvieron en sus carreras laborales y por ende en sus pensiones finales. Hasta ahora, este plus tenía una cuantía fija por hijo. Con esta subida del 4%, el complemento se eleva hasta los 36 euros mensuales por cada hijo, con un máximo de 4. Pongamos un ejemplo claro. Una mujer, jubilada que tuvo 2 hijos y que ya venía cobrando este complemento, ahora verá cómo ese plus aumenta a 72 euros mensuales, 36 por cada hijo. Si tuvo 3 hijos, serán 108 euros al mes. Este dinero se suma íntegramente a su pensión contributiva. Es un reconocimiento explícito del impacto del cuidado en la economía y una de las herramientas más potentes para reducir la diferencia de cuantía media entre las pensiones de hombres y mujeres. Ahora hablemos de la otra cara de la moneda. Ya hemos definido a los 1,8 millones de beneficiarios perceptores de PNC, perceptores de complementos a mínimos y beneficiarios del complemento de brecha de género.
Esto nos lleva a la pregunta inevitable, la que seguramente te estás haciendo si no encajas en ninguno de esos tres grupos. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los 9,5 millones de jubilados con pensiones contributivas normales? ¿Qué pasa con ese jubilado que cobra 1.100 euros, 100 o 2.200 euros? La respuesta, y soy directo, es que para ellos no hay ninguna subida extraordinaria. Su única subida es la del 2,8% que se aplicó en enero y que, como hemos dicho, a muchos se les ha quedado corta frente a la inflación real en el supermercado. Aquí es donde se genera la controversia y el debate social. ¿Es esto justo? El gobierno defiende la medida con un argumento de priorización de recursos. Sostienen que con un presupuesto limitado y un sistema de pensiones que ya supone un gasto anual de 190.000 millones de euros, el esfuerzo extra debe centrarse en quienes están en riesgo de pobreza o exclusión y no en una subida lineal para todos, que sería mucho más costosa e inflacionaria. El objetivo, dicen, es garantizar la suficiencia de las pensiones más bajas, cumpliendo con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sin embargo, la otra perspectiva, la del jubilado contributivo medio, es la de la frustración. Es el sentimiento de yo he cotizado 40 años por una base más alta, mi pensión no es millonaria, y veo cómo el diferencial con las pensiones mínimas y no contributivas se acorta, mientras mi poder adquisitivo real sigue cayendo. Ambas posturas son comprensibles y ambas tienen parte de razón. Estamos ante una decisión política que prioriza la lucha contra la pobreza severa por encima del mantenimiento del poder adquisitivo general de la clase media de jubilados. Esto, inevitablemente, generará titulares, debates y opiniones encontradas, pero la realidad de la medida es esta, es selectiva y focalizada. Sabiendo esto, pasemos a la información práctica. ¿Cuándo se va a cobrar este dinero? El ministerio ha sido claro. La implementación es inmediata. Esto significa que la subida extra se verá reflejada en la nómina de las pensiones de noviembre que se cobra a finales de este mes. Además, se ha confirmado que tendrá carácter retroactivo al mes de octubre. Por lo tanto, en el pago que recibas a finales de noviembre, deberías ver no solo el incremento correspondiente a noviembre, sino también el atraso del incremento de octubre. Te pido que estés muy atento a tu cuenta bancaria. Si eres de los que cobra por CaixaBank, Santander o BBVA, seguramente lo veas reflejado entre el 23 y el 25 de noviembre. El resto de entidades pagarán en los días siguientes y en cualquier caso antes del 1 de diciembre. Ahora, el plan de acción. ¿Qué debes hacer tú? Lo primero, verificar. No te fíes solo de lo que yo te digo o de lo que leas en un titular. Entra en el portal Tu Seguridad Social con tu CLE DNI electrónico o certificado digital. Ahí podrás ver el desglose de tu pensión. En la próxima comunicación de revalorización deberá aparecer el nuevo importe. Lo segundo, comprobar tu nómina bancaria a finales de noviembre. El importe ha subido, coincide con los cálculos que hemos hecho. Si la respuesta es sí, perfecto. Pero, ¿y si crees que calificas para uno de estos aumentos? Por ejemplo, cobras una PNC o una pensión con complemento a mínimos y ves que el día 1 de diciembre no has recibido el aumento. Actúa rápido, no dejes que pase el tiempo. El plazo para reclamaciones en la Seguridad Social es limitado y se habla de que la ventana para reclamar este ajuste específico podría cerrar en diciembre. Tienes que pedir cita previa en tu centro de atención e información de la Seguridad Social más cercano. Lleva tu DNI, tu certificado de empadronamiento si te lo piden, y cualquier documento que acredite tu situación de rentas. Es tu derecho, pero en la administración a veces hay que pelearlo. No des por sentado que el sistema no comete errores. La proactividad es tu mejor aliada. En resumen,
Estamos ante un movimiento estratégico importante en el mapa de las pensiones en España. Una subida extraordinaria confirmada hace escasos minutos que supone un alivio tangible e inmediato para 1,8 millones de jubilados en situación de vulnerabilidad. Un 3% extra para pensiones no contributivas, un 3% extra para complementos a mínimos y un 4% extra para el complemento de brecha de género. Este dinero llegará a las cuentas en noviembre, con retroactividad a octubre. Para la inmensa mayoría de los pensionistas contributivos, la situación se mantiene sin cambios, lo que abre un debate sobre la equidad y la suficiencia del sistema. Mi consejo como experto es que verifiques tu situación personal, compruebes tu nómina y, si te corresponde, te asegures de recibir hasta el último céntimo. El futuro de las pensiones sigue en el centro del debate y la única forma de navegarlo es con información clara y precisa.